Vas a hacer un podcast tú sola o tú solo y lo primero que te preguntas es, ¿necesito una mesa de mezclas? ¿Qué micrófono me tengo que comprar? Bueno, pues te voy a explicar qué debes comprar si vas a hacer el podcast tú solo, sin invitado. El otro día, como veis en este tuit de señor Tosco, nos hacían esta pregunta a varias personas relacionadas con el mundo del podcasting. Estoy pensando en comprar una mesa de mezclas para un podcast con un solo micrófono, entradilla, música de fondo y algún detallito más. ¿Algún modelo a recomendar? ¿Hace falta? Bueno, vamos a ver. Señor Tosco, vuelvo a la pregunta de antes. ¿Qué tipo de formato vas a hacer? ¿Para qué quieres hacer un podcast con una mesa de mezclas? ¿Cómo va a ser tu podcast? Todo esto definirá qué necesitas comprarte y qué no. Me explico. Si lo que vas a hacer es un podcast donde tú te grabas y luego vas a editar, realmente solamente necesitas un micrófono que sea USB. Este no, el Blue Yeti no, por favor, porque todo el mundo hace unas búsquedas de Google y se va al Blue Yeti. No, compréis el Blue Yeti para grabar podcast en casa. ¿Por qué? Porque es un micrófono de condensador. ¿Qué tenemos que buscar? Un micrófono dinámico, como por ejemplo el Samsung Q2U o cualquier otro, me da igual, pero que sea micrófono dinámico y que tenga USB. O mejor aún, como es esta opción, que tiene las 2 entradas, XLR y USB. Esta sería para mí la opción óptima, porque siempre tendrás esta opción del upgrade, de empiezas con el USB y luego te puedes comprar una mesa donde enchufarle en el XLR y aprovechar el mismo micrófono. Pero si te compras directamente un micrófono que solo tiene XLR, no podrás usarlo nunca en tu ordenador sin una mesa de mezclas. ¿Por qué hay que usar un micrófono dinámico y no de condensador? Bueno, las casas no están habituadas para grabar podcast. Esto es así. Al final tenemos gente, vecinos, paredes, no están adaptadas y necesitamos que nuestra grabación esté de origen de bien para arriba. O sea, la grabación tiene que ser un notable, un 7 como mínimo, para luego empezar a trabajar la edición. Con un micrófono dinámico podemos captar nuestra voz, pero solamente la que está cerca del campo del micrófono, y con un micrófono de condensador nos va a coger mucho sonido y va a provocar mucha sensación de eco y unos sonidos que nos va a costar más editar, porque va a grabar, digamos, el sonido de la habitación. El ruido del ventilador del ordenador, el camión de la basura, esos ruidos. Aire, puedes grabar aire. En cambio, con un micrófono, dinámico como el que tengo ahora, si yo me alejo, vais viendo cómo cada vez graba peor el sonido. Esto, aunque digas: "Oh, qué mal, está grabando mal el sonido". Bueno, esto es bueno, porque eso significa que solo se va a grabar lo que está cerca del micrófono, y ya nos aseguramos cierto sonido. Vale, pues esto sería el punto uno. Cómprate un micrófono dinámico que tenga entrada USB. Y si puede ser USB más XLR. Esto sería lo óptimo. Hay varios modelos, muchísima gente está usando el Samsung Q2U. Samsung, ¿eh? No Samsung, Samsung, como, como Samsung, pero con M. Samsung. Os dejo abajo un montón de enlaces afiliados y si lo compráis, mira, eso que me llevo. Eso sería la primera recomendación. Ahora, voy a la siguiente fase. Aquí tengo unos ejemplos, ¿vale? Micrófono que tiene XLR y USB y micrófono solamente con XLR. Siguiente recomendación. Si tú lo que quieres es una mesa de mezclas, sí o sí, mi recomendación es la Xenix 302 USB. Tengo un vídeo en el canal de YouTube donde la explico súper bien de pe a pa. La Xenix USB, la Xenix 302 USB se conecta mediante USB al ordenador, no se tiene que conectar a la red, no tiene más entradas más que este USB cuadrado al USB normal y una entrada de micrófono, solo una entrada de micrófono. Luego tiene varias conexiones y puedes hacer balanceo, etcétera, etcétera. Es muy sencilla,
muy sencilla. Con esta mesa, además de introducirle diferentes opciones con las entradas de input, lo que puedes hacer es grabar todo lo que suena en tu ordenador. Quiero decir, que tú estás haciendo una llamada de Zoom, aunque Zoom te grabe, pero tú con esta mesa ya podrías grabar a esa persona y a ti. Ojo, todo en la misma pista, ¿eh? Esto no graba multipista, lo haría todo en una pista. Este es un buen recurso y lo he estado usando durante, bueno, 8, 9 o 10 años prácticamente. Para mí esta es la ganadora. Behringer 302 USB. Muy barata y muy versátil, y al final aprendes con las ruletitas y tal. ¿Es indispensable para grabar a una sola persona? No, no es indispensable, pero te puede proporcionar, ciertas cosas y más volúmenes, más potencia de micrófono. Bueno, te ayuda a varias cosas que no te hace solamente un micrófono. Otra opción, compras una grabadora de sonido. Yo tengo aquí una Olympus, incluso con un microfonito para poder, hacerlo por la calle. Esta grabadora es muy versátil, además, le das por debajo y te sale el USB y ya puedes meterlo en el ordenador para sacar la pista. Y yo con esto, pues he grabado a veces en el coche, en eventos. Bueno, esto es muy cómodo. Para grabar tu propio podcast también podrías, pero bueno, todo tiene un precio y tiene un coste. Igual que hemos dicho antes, el micrófono Samsung que está en torno a los 100 euros, la Xenix está en torno a los 66 y la Olympus está en torno a los 130 sin el micrófono. Vuelvo a la mesa de mezclas, ¿vale? Nos vamos a una Xenix o cualquier otra. ¿Qué podríamos hacerle si queremos ya sentirnos bizarrap en esto del podcasting, grabando uno solo? Bueno, pues aquí tengo un iPad, cualquier aplicación móvil sirve, pero si es iOS, mucho mejor porque tiene aplicaciones de estas características que son como botones, ¿vale? Este se llama Backpad. Tenemos también em, Boss Jock Junior. Y al final son aplicaciones a las que se les carga unos sonidos y melodías predeterminadas y tú apretando un botón te salen. Tendríamos. Esto sería como para hacerlo sin editar. Yo esta que veis, a los que estáis viendo el canal de YouTube, la tengo conectada por Bluetooth a mi mesa de mezclas, pero se podría conectar con un cable a la Xenix 302 y pues lanzar sonidos, lo que quisiéramos. Podríamos lanzar, música, también la tengo, en otra aplicación llamada Storyboard. Podríamos lanzar, pues, entradillas y seguir con nuestro podcast. Esto es una manera bastante barata de tener, voy a poner muchísimos paréntesis aquí, una Rodecaster casera. O sea, sería como estas 2 cosas pegadas y con un solo micrófono. Podríamos hacer, mm, no todo lo que hace la Rodecaster, pero sí tendríamos mucha versatilidad. Podríamos grabar a cualquier persona, en cualquier momento, podríamos tener una, una producción en directo y que nuestro podcast, conforme fuésemos teniendo más maneras, más dinamismo a la hora de hablar, pues editaríamos menos. Y para eso serviría todos estos cachivaches. Ahora, vuelvo a lo de antes. No es necesario. Con un solo micrófono que tenga USB, tú te grabas y luego lo vuelcas en el programa de edición y lo editas. Y ya lo tendrías. Estas son las opciones que puedes tener. Luego ya si quieres te compras la Rodecaster, pero vamos, no te es necesario. Bueno, luego si te vienes arriba te puedes pillar la Rodecaster y tienes ahí 4 entradas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos, que no es necesario para nada. Bueno, pues hasta aquí este consejo. Lo que necesitas para grabar uno solo, técnicamente, es un micrófono que te capte la voz. Chimpum.